hermanos. Y ahora llega el momento precioso y maravilloso de saber qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Amén. Amén. Yo sé que al igual que yo, y que se supone que todos, en este mundo tenemos una meta. Todos nos hemos marcado alguna meta para algo. Amén. Amén. Y el mensaje de hoy precisamente se titula ¿Cuál es tu meta como creyente? ¿Qué meta tienes como creyente? Si hacemos memoria, por ejemplo, la semana pasada recordaréis que hablábamos de no detenerse y seguir adelante, ¿os acordáis? Aunque digáis que no, decís sí, que eso queda muy bien. Y eso es una muy buena actitud. ¿Por qué? Cuando las cosas se tienen muy claras, lo que hay que hacer, ¿qué es? Afrontar toda dificultad. Cuando uno tiene una meta, cuando uno quiere conseguir algo, también hay que afrontar dificultades. No todo está llanito. Creo que a todos, sin duda alguna, de pequeños, nos han preguntado alguna vez, ¿qué te gustaría ser de mayor? En una franja, digamos, de una edad joven, lo normal es que digamos varias cosas. Si nos pillan comiendo un pastel y somos chiquititos, dicen, yo quiero ser pastelero, pensando que te vas a poner morado cuando seas mayor. Y al segundo día que veas los pasteles ya no te va a gustar ni uno. Pero bueno, esas cosas son debidas también a la inmadurez, precisamente por ser pequeños o ser muy jóvenes, y que se tienen muchas cosas en las cabecitas. Como se suele decir, un montón de nidos con pajaritos dentro, ¿verdad? Ya sabéis, pero llega un momento que ya tenemos que tener algo claro. ¿Por qué? Porque ya vamos siendo adultos, ya hemos dejado de ser adolescentes y tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Cuando esto sucede, lo primero que hacemos, ¿qué es? Marcarnos metas. Por ejemplo, yo quiero ser médico y esta decisión firme, dice médico, como dice otra cosa, va a requerir que renunciemos también a muchas cosas que nos gustan. ¿Para qué? Para llegar a la meta que queremos y en nuestro corazón, el que lo quiera, pues ser el mejor médico. Pero eso tiene un esfuerzo y eso requiere renunciar a muchas cosas. Cierto es también que hay personas que no parecen madurar nunca. Parecen siempre tener la cabeza llena de pajarillos. Y los hay incluso que llegan a ser ancianos y no saben en qué han quemado su vida. Y han llegado ancianos. Dicho de otra manera, no han hecho nada. Nunca proyectaron nada y tampoco, por lógica, tuvieron que llegar a ninguna meta. Ni se esforzaron para nada. Hay vidas que tristemente son así. Qué importante, ¿verdad?, es enseñar también a nuestros hijos a esforzarse para conseguir aquello que desean. Hay que enseñar a pelear por aquello que se desea. Por supuesto, guiarlos, ayudarlos y darles en todo momento ese ánimo que todos necesitamos y el impulso que necesitan para seguir adelante. En el mundo, el no creyente, por ejemplo, diría a sus hijos, tú eres muy listo, hijo, tú vales, tú puedes. Por eso no quiero que seas un don nadie en esta vida. Porque hasta para no ser nadie, los hay que son don nadie y los hay nadie. Entonces, a veces hay quien dice a los hijos, se le da la máxima categoría. No quiero que seas un don nadie. O sea, quiero que seas un don alguien. En cambio, el Hijo de Dios, ¿cómo animaría a sus hijos?
también animaría a sus hijos, pero de una forma muy diferente. El fin es el mismo, pero los medios son muy diferentes. Tu hijo le dirías, con la ayuda de Dios, puedes. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Dios nunca te va a fallar. Pídele al Espíritu Santo que todo aquello que tú estás estudiando, cuando lo necesites, lo traiga a tu memoria. ¿Qué forma más diferente de plantear las cosas, no? ¿Qué formas tan distintas de animar a los hijos cuando se es creyente y se tiene fe en Dios? Pero sí es importante el tener una meta profesional en tu vida, humanamente hablando. Te aseguro que tu meta espiritual enriquece tu vida todavía aún mucho más. Tu meta espiritual en Cristo hará que en todo momento tengas victoria en tu vida laboral, aun por extraño que te parezca. Iré más allá. Tu vida espiritual, yo te garantizo que es el motor que arranca también tu vida profesional y hace que llegues a lo más alto en todos los aspectos de tu vida. Y si hay un personaje bíblico para mí por excelencia que tenía clarísimo, qué es lo que quería, dónde quería llegar y cuál era su meta, sin lugar a dudas para mí es el apóstol Pablo. Tan claro que renunció a todo para seguir a Cristo hasta el punto de costarle su propia vida. Y fue ese convencimiento, ese tesón de seguir siempre hacia adelante quien le llevó a conseguir atravesar la meta que tanto anhelaba. Hoy quiero llevaros precisamente a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y vamos a comenzar por el verso 7. Y dice así la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, todo lo que antes la atraía, todo lo que antes le gustaba, dijo, no, yo voy a seguir a Cristo y esto lo tengo que desechar. Porque tenía claro a dónde quería llegar y tenía claro a quién seguía. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto se llama tener las cosas claras. Esto se llama tener esa meta fija delante donde tú quieres llegar. Todo lo demás lo desechó, no importa lo que tuviera. Y el apóstol Pablo lo tenía todo antes. Y dijo, no. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que dijeran los demás no le importaba absolutamente nada. A él lo que le importaba era lo que Cristo quería de él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en él a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, es decir, coger aquello para lo cual fui también asido o escogido por Cristo Jesús. Y os aseguro que cada uno de los que aquí estamos
hemos sido escogidos por el Señor, hemos sido escogidos con Cristo para un fin concreto. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, tú no puedes avanzar como hijo de Dios, no puedes avanzar como cristiano si sigues pensando en todo lo pasado. No puedes coger y avanzar mirando hacia atrás. Es imposible en las cosas del Señor. Y extendiéndome a lo que está delante, eso sí, olvídate de todo lo que has pasado. No traigas a memoria, y si traes a memoria tu vida pasada, que sea para darle gracias al Señor de donde te ha sacado. Y a partir de ahí, procura ir siempre hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí, como vemos, el apóstol Pablo no se refiere a ser literalmente perfecto, porque aquí habla de ser perfectos, pues todos sabemos que perfecto solamente es Dios. Amén. El significado que tiene aquí en este contexto la palabra perfecto que emplea Pablo significa el ser maduro espiritualmente, el ser estable, es decir, no tener altibajos. Ahora me subo, ahora me bajo, ahora estoy animado, ahora estoy decaído. Espiritualmente tenemos que ser estables, así como también adultos en la fe, que todo ese conglomerado está en un mismo lote. Ser maduro, ser estable, ser adulto en la fe. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No podemos ir cada uno por nuestro lado. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, tenemos que ser en todo momento de testimonio, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando. Es decir, el apóstol Pablo tenía verdadera congoja de ver los que andaban por ahí engañando a los hijos de Dios. Y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, son enemigos de la fe, son enemigos de Cristo, enemigos de Jesús, enemigos de Dios, el fin de los cuales será perdición. Ahí acabarán, cuyo Dios es el vientre, cuidado con esta frase, luego la veremos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, piensan que van a vivir toda la vida y todo lo que tienen aquí les va a durar una eternidad. Grave error los que piensan así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nada es imposible para Dios. Amén. Y vamos a ir hasta aquí. Si queremos alcanzar nuestra meta como creyentes, lo primero que tenemos que descubrir son las fuerzas y presiones que nos pueden apartar de ese cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y yo creo, sin lugar a dudas, que todos sabemos las cosas que hacemos mal.
Todos somos ya mayorcitos, aunque no sean el 100% espiritualmente maduros, pero yo estoy seguro que el cristiano de a pie, entre comillas, sabe de sobra lo que hace mal y sabe de sobra a lo que debería renunciar si verdaderamente queremos avanzar, si verdaderamente queremos llegar a esa meta final. Pero por encima de todo, tomar esa decisión de alcanzar las metas que Dios quiere para nuestra vida. Si no tenemos esa firme decisión de decir yo quiero llegar a la meta, yo quiero alcanzar eso para lo cual Dios me tiene aquí en la tierra. Si no comenzamos por ahí, das por hecho que no se va a avanzar nada. Y cueste lo que cueste, hacer realidad lo que Dios espera de nosotros. Es decir, hay que pelear por llegar a esa meta. Recordemos que cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el camino de Damasco, su vida fue totalmente transformada. Algo pasó ahí, en el corazón, en la mente de Pablo. Sus ojos se abrieron a unas riquezas espirituales sin límite. Él sintió, vio algo que nunca en toda su experiencia de su vida había visto ni había conocido. Quizás, ¿sabéis lo que pasa? Que muchos no avanzan espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía, aun por mucho que vengan a la iglesia, no han tenido ese encuentro genuino con el Señor. Por eso es que no avanzan. Cuando se tiene un encuentro genuino como lo tuvo Pablo, es imposible el no avanzar. Su corazón y mente se llenaron de santas aspiraciones. Ya no pensaba en cosas del mundo, ya pensaba en dar la gloria a Dios, ya pensaba en agradecerle a Jesús todo lo que había hecho, hasta el punto de renunciar. Fijaros, renunció a toda su soberanía como líder judío. Dio un giro completo a su vida. Ya no es lo que era. Todo lo que había vivido ya lo desechó. Ahora lo único que quería es seguir a Cristo. Esto hizo que pusiera en su vida un nuevo orden de valores espirituales así como morales. Cuando nosotros tenemos ese encuentro genuino con el Señor, nuestros valores cambian. Antes podías darle valor a un buen chalet, a un buen coche, por decir algo, a una buena joya. Ya para Pablo eso no valía. Ni para nosotros, si hemos tenido ese encuentro genuino con el Señor, debería valer. ¿Por qué? Porque el verdadero tesoro es tener al Señor en nuestro corazón. Eso es lo que va a dar valor a nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer llegar a la meta, hermano. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, decía Pablo. Y ahora la pregunta es obligada. ¿Hasta qué punto somos cada uno leales a nuestros propósitos? Porque a lo mejor propósitos tenemos, pero ¿hasta qué punto somos leales con nosotros mismos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para llegar, valga la redundancia, a esa meta? O cuando ya nos tocan algo que nos gusta, le digo, oh, no, esto no es para mí, anda, menudo lío. Y nos echamos para atrás y hablamos de propósitos y de metas. Si verdaderamente tienes propósitos y metas como hijo de Dios, como cristianos, perseguimos nuestra meta con fidelidad y con fidelidad a Dios, o decimos, bueno, voy al cultito los domingos, cuando pasen el pececito, echamos algo por allí, bueno, Señor sabe, el Señor es bueno. El Señor es bueno, no cabe duda. Pero algo tenemos que hacer tú y yo también. Creo que son estas dos preguntas que nos debemos contestar para comenzar y poder proseguir
a esa meta a la cual tenemos que llegar todos. El Señor dice que seamos como niños. Y si me permitís, pues vamos a hacer un jueguecito de adultos con un cumplimiento. Esto requiere un cumplimiento. Y digo juego porque tiene que ver con la palabra meta, que es donde tenemos que llegar, a la meta, ¿no? ¿Tenemos que llegar a una meta o no? Amén. Pues vamos a empezar por la primera letra, por la M. ¿Qué os sugiere? A mí me sugiere más profundidad en mi vida de oración. Hay que pasar más tiempo. Luego que tenemos la palabra E. ¿Y eso qué sugiere? Que tenemos que estudiar la palabra. De 24 horas que tiene el día, ¿no le puedes dedicar una horita a escudriñar la palabra del Señor? También tenemos la letra T. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tratar a la familia y al prójimo como debe hacerlo un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Tenemos que dar testimonio con cosas tan sencillas y tan importantes como esta. Y por último tenemos la A. ¿Y eso qué os sugiere? Pues ayudar en todo momento. Cuanto necesite, por ejemplo, la iglesia del Señor, tu prójimo, sin que te lo pidan, es algo que tiene que salir de nuestro corazón. ¿Qué 4 puntitos más sencillos de una frase tan corta para empezar? Y qué difícil le resulta a algunos. Pablo habla mucho del gozo, ¿verdad? Cualquier texto que leamos de Pablo, cuando no se goza, se regocija, se lo pasaba pipa, era feliz. Así es. No tenemos que olvidar que el gozo del Señor es una de las manifestaciones de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amén. Si no lo creéis, mirad Gálatas 5, a ver si os suena. Y uno de los deseos de Pablo es que se desarrolle en nuestra vida, en la vida de cada uno, que se desarrolle ese gozo, ese regocijo que él tenía. Quizás te preguntes, ¿y cuál es la fuente por la cual mana ese gozo? ¿De dónde viene? ¿Cómo puedo yo encontrar ese gozo, ese regocijo? Es sencillo. Os diré que Pablo siempre y en todo momento estaba dispuesto a regocijarse, fueren cual fueren sus circunstancias. Pero, ¿cuál es el secreto? Siempre en el Señor. Amén. Amén. Entonces aquí ya vemos que lo primero que hay que tener es disposición. Es decir, aquí estoy yo. Y yo quiero gozarme y regocijarme en el Señor como el apóstol Pablo. Yo no quiero ser menos que el Señor. Por eso lo primero que tenemos que tener es la actitud que tenía también Pablo. Desearlo y anhelarlo de verdad en su corazón. Pero hay algo muy importante cuando Pablo dice en el Señor, ¿verdad que dice en el Señor? ¿Y qué hace Pablo con esto? Nos especifica cuál es la auténtica fuente del gozo. El estar y tener al Señor en nuestro corazón. Es decir, no es ningún gozo carnal, ¿no? No confundamos la juerga humana con el gozo. Que hay muchos que dicen, ¡oh, qué gozada, qué bien me lo pasé a las 3 de la mañana! Eso no es el gozo del Señor. A no ser que estuvieras a las 3 de la mañana orando y orando en el Espíritu. Entonces ya no es un gozo. Ya es la regocijada completa, aunque fueran las 3 de la mañana. Fijaros de qué manera, hermanos, la iglesia primitiva supo regocijarse en medio incluso de la persecución y de la muerte, porque ya sabemos que muchos hermanos de la iglesia primitiva se dejaron la vida y estaban gozosos solamente porque tenían a Cristo en su corazón.
tenemos que tener sin duda una cosa muy clara. Y es que en Cristo no vivimos, cuidado, no vivimos bajo ninguna circunstancia. Es un error, no. Los hijos de Dios tenemos que vivir por encima de toda circunstancia para tener a Cristo en nuestro corazón. Y que sea Cristo en nosotros y no nosotros propios en nosotros. Entonces, para conseguir llegar a la meta, hemos visto que hay que tener por encima de todo gozo. Qué bien y qué bonito, ¿verdad? Todo día gozosos. Pero ahí no acaba todo, todavía hay más. Hay que estar también dispuesto a renunciar a muchas cosas que nos gustan. Y eso, hermanito, cuesta. El que nos quiten lo que nosotros llamamos nuestros derechos, nuestros deseos. Yo que llevo toda la vida haciendo esto y ahora me lo quieren quitar. Nadie te lo quiere quitar. Todo depende si tú quieres avanzar, si tú quieres llegar a la meta, si tú quieres tener verdaderamente a Cristo en tu corazón, nadie te va a decir que te lo quites. Tú vas a dar el paso por convencimiento y vas a renunciar. Amén. Porque de otra manera no lo conseguirás. En Filipenses 3, verso 3 dice, no teniendo confianza en la carne. La carne es débil, ya lo dice la palabra. Observemos que esta era la mayor debilidad de los judaizantes en aquella época. ¿Estos qué hacían? Pues estos lo que hacían, confiaban grandemente, por ejemplo, en la circuncisión, así como en otras observaciones de la ley, su linaje y otros privilegios externos. Ellos pensaban que la salvación y el llegar a la meta iba a venir por ahí. Y aún encima querían obligar a los cristianos a guardar la ley mosaica como condición para la salvación y satisfacción también. Su religión era carnal, puramente carnal, y su centro se basaba en todo cuanto hacía el hombre y no lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántos hoy día quieren agradar a Dios con algo que ya rechazó en su día el apóstol Pablo, que es el legalismo, una mezcla entre fe y obras? El agua y el aceite no se pueden mezclar. Y la vida de un cristiano y la vida del mundo tampoco la pueden meter en una batidora porque cada uno va por su lado. El legalismo podríamos definirlo como, yo lo definiría como la puerta falsa del cielo. Nunca podrás entrar al cielo por ella. Eso no es ningún atajo, por ahí no vas a ir a ningún lado. El Espíritu Santo nos revela a cada uno exactamente cuál es la verdad y la conducta correcta en cada momento. Para eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo, para que nos revele en cada momento. Prestaran atención a una cosa que decía Pablo, referente a que si alguien tenía, fijaros, si alguien tenía motivos para gloriarse en la carne, ¿quién era? El propio apóstol Pablo, y lo decía con conocimiento, y os diré por qué. En el capítulo 3, versos 5 y 6 de Filipenses, mirad lo que dice Pablo, menciona 7 ventajas que le darían razón suficiente para gloriarse, que no quiere decir que se gloriase, pero para tapar la boca a muchos que se gloriaban, dice no. Si hablamos de gloriarse, aunque no me glorie, ahí estoy yo. Mirad lo que dice. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible.
El linaje de Pablo se remontaba a Jacob. No hay judío alguno que pueda gloriarse de algo mayor que esto. Y Pablo no lo hacía, porque mirad, fijaros con ese currículum de Pablo, y todo cambió desde su encuentro con Cristo, como os decía, en el camino de Damasco. Ahí ya fue cuando dio un giro por completo la vida de Pablo. Ya todo este currículum de judío, todo lo que había sido, todo lo que había hecho, ya no valía absolutamente para nada. Por eso decía que lo tenía todo por basura, lo había desechado. Y en su día, Pablo era todo un personaje, y un personaje respetado en el mundo judío. Pablo comprendió muy pronto que todas nuestras justicias, todas nuestras razones son, nada más ni nada menos, lo compara como trapo de inmundicia, que no hay nada que le pueda hacerse gloriar en la carne, lo que se dice nada. Muchas veces, en muchas congregaciones, ¿no?, que alguna vez lo he nombrado, que a lo mejor vienen, bueno, pues personas nuevas, gloria a Dios. A mí hay quien me ha dicho, pues mire pastor, yo en la iglesia donde estaba era la mano derecha del pastor. Luego cuando pasa el tiempo digo, ¿cómo tendría ese pobre hombre la mano derecha? Llevo 30 años convertido y me da ganas de preguntarle en qué. Pero bueno, en los versos 7 y 8 Pablo renuncia a esas glorias, entre comillas, humanas como judío, porque se da cuenta que no valen para nada. Como él mismo dice, son basura. ¿A cuántas cosas has renunciado o piensas renunciar para proseguir a la meta? Porque, como estamos diciendo, es imposible llegar si no renuncias a nada. Si eres el mismo, ¿qué haces aquí? ¿Algo habrá que cambiar? ¿O somos todos perfectos? Menos mal. Ya me dejáis más tranquilo. No olvidemos que aparte del gozo del Señor y de las cosas que tenemos que renunciar, hay algo más. Y es el que tener aspiraciones. Yo no quiero ser un cristiano de venir al culto, sentarme, calentar la sillita y esperar que cuando venga dentro de 2 días todavía la sillita esté calentita y con la forma de mi trasero para no moverme mucho, nada más que llegar y quedarme clavado. Tenemos que tener aspiraciones. ¿A qué aspiramos? ¿A venir y a escucharme a mí? Pues qué pobres, ¿no? Lo que tenéis que aspirar es a más. A que el Señor os use con poder. Amén. Como profetas, como evangelistas, como maestros, como apóstoles. Pero para eso hay que tener aspiraciones, hay que tener un verdadero deseo en el corazón de llegar a esa meta que Cristo, en la cual Cristo nos está esperando. Pablo en el verso 8 dice, para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto de ganar a Cristo? Pablo no está presentándose como esperanzado de ganar la salvación al final de su vida. ¿Qué va? Pablo no se presenta así. Él está convencido que ya es salvo por fe. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que ha ganado a Cristo y es hallado en Él. Es decir, Cristo vive en Él. Amén. En mí se halla Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, todo mi testimonio dice que Cristo está en mí. Gloria al Señor. Aleluya. Esta convicción que hace, le da nuevas razones para vivir, nuevas motivaciones, nuevas cosas. No quiere quedarse estancado. Un nuevo estilo de vida, una vida diferente. ¿Y qué hace? Se siente feliz
Por eso Pablo estaba todo el día regocijándose en el Señor, porque el Señor estaba en él. Gloria a Dios. Pero él no se conforma y quiere conocer a Cristo en toda su plenitud. Dice, sí, yo conozco a Cristo, pero todavía me queda mucho. El Señor me tiene que revelar muchas más cosas a través del Espíritu Santo. Conocer a Cristo es para Pablo el sentir poder que fluye de la unción de Cristo resucitado. Todavía hay quien piensa que Cristo está en la cruz. Y muchos llevan a Cristo colgado en la cruz. Cristo ya no está en la cruz. Cristo es como dice Pablo. Yo reconozco a Cristo resucitado. Sé que estuvo en la cruz del Calvario. Sé que dio su vida por mí. Pero hoy día Cristo ya no está en la cruz. Cristo vive. No olvidemos que el poder del Evangelio tiene su origen, el poder del Evangelio tiene su origen en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, todo hubiera sido un fracaso. Como tampoco hay que olvidar que los primeros creyentes se gozaban de haber sido tenidos por dignos. ¿Por qué? Por padecer afrenta, por dar su vida por la fe en Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo, por encima de todo, quiere alcanzar ¿el qué? Un puesto de servicio y honra en el reino venidero del Señor. Fijaros que dice un puesto de servicio. ¿Eso suena a algo? ¿A qué dijo Jesús que vino? A servir, no a ser servido. Y vemos que aquí Pablo, y en su vida dio testimonio. Pablo no quería que nadie lo mantuviera. Pablo siempre, de una manera u otra, estaba trabajando para su sustento. ¿Por qué? Porque sabía que él había venido a servir, no a aprovecharse de nadie, pudiendo a trabajar y hacer las cosas. Y sus miras, ¿en dónde están puestas? En la meta. Y todo su esfuerzo para alcanzarla. Y ahora medita tu actitud. ¿Se parece en algo a la actitud de Pablo? Hace falta que contestéis, eso es algo que entre el Espíritu Santo y tú ya os las apañaréis. ¿Alguna vez te has preguntado si tengo alguna evidencia de crecimiento y madurez espiritual? Tal vez te has notado alguna cosa rara. Uy, qué raro estoy, ¿qué me pasa? A ver si ya estás creciendo espiritualmente. Porque a estas horas tenía que estar yo borracho y estoy sobrio. A ver si ya estás creciendo espiritualmente. Ayer estaba poniendo a caldo a la hermanita de cómo venía vestida y hoy que viene todavía más fea no digo nada. ¿Me estará pasando algo? ¿Qué cambios has hecho en tu vida? Hay una cosa muy clara, y es que la vida del cristiano en ningún momento se puede quedar estancada. Siempre hay que avanzar. Ha de ser una vida en constante crecimiento. Como decíamos antes, cuando Pablo dice, todos los que somos perfectos, ¿os acordáis? Se refiere a madurez y estabilidad espiritual. La vida del cristiano es como, no sé, como aquel niño, ¿verdad? ¿No sabéis aquel niño, como todos los niños, que da sus primeros pasitos aprendiendo a caminar? Y ves al padre y a la madre con la fregona detrás porque se le cae la baba. ¡Ay, mi niño, qué rico! Se ha dado 2 pasitos. Eso sí, se ha pegado un tozolón contra el mueble, pero ¿qué 2 pasitos ha dado? ¿Qué cosa más maja? Y le sacan fotos y llaman a los parientes, a los abuelos, a su tía. María, ¿qué? Que Pepito ha dado 2 pasos. ¡Jolín, qué alegría!
y lo ponen en comunicación con media familia, vecinos y todo, que el niño ha dado 2 pasos. Pero ¿qué pasa? Sus padres, claro, se gozan y se alegran y extienden la noticia. Pero imaginaros que ya el niño va siendo más crecidito y más jovencito. Y anda mal y cada 2 pasos se cae. ¿Qué pasa? Ese gozo de los padres desaparece, porque saben que a su hijo algo le pasa. Su hijo no está bien. Tenía que correr y dar 4 pasitos, como cuando era pequeño. Pues así también ocurre a nuestro Padre Celestial, cuando no avanzamos en sus caminos y no le llamamos papá, se entristece. Así le pasa al Señor, que nosotros damos el primer pasito, el primer amor. ¡Ay, qué contentos, qué alegría! Todo nos llama la atención. Venimos a los cultos y tenemos los ojos como los faros de un camión, mirando para todos los lados. Y luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el tiempo? Unos meses, 2 años, se enfría, vienes, te sientas, escuchas, te vas. Jo, a ver si acaba pronto el pastor, que ya me tiene hasta las narices. He quedado para echar con las cañas en la 1:30 y este tío no para de hablar de Pablo. Y al rico Pablo que quiero ver es al del bar de la esquina, que ha traído hoy unos boquerones y unos langostinos. Dice que debemos permitir que sea Dios quien nos revele las verdades personales, dice Pablo. Los que me conocéis sabéis que yo soy una persona que no me gusta discutir. De hecho, creo firmemente, como ya os he dicho muchas veces, que la palabra de Dios está para obedecerla y no para debatirla. Así es. Y si algo no me gusta en las formas de otras personas, he de reconocerlo, soy un tío muy práctico. Entonces no discuto, me callo, oro y le paso la pelota al Señor. Y que sea Dios quien ponga todo en orden. Amén. ¿Por qué? Porque si la pongo yo vamos a acabar con pelotera. Anda el pastor con los risueños que era, mira qué bronca machado, ¿por qué se habrá creído este tío? Toda la vida riéndome con él y ahora me pone a caldo. No, eso no lo veréis de tu pastor. Yo oraré y que el Señor haga. Y si el Señor no hace, me resulta más práctico meterle la bronca al Señor y decirle, Señor, ¿a qué esperar? Que aunque estoy operado del menisco, llevo ya muchas horas de rodillas. Haz la obra ya con este hermanito o esta hermanita. Y yo sé que Dios responde. Amén. 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 Dejémosle al Señor quien sea o niegue en todo momento la verdad y no nosotros. Porque nosotros, os puedo asegurar sin excepción, y no excluyo a nadie de los que estamos aquí, que cualquier cosa que digamos siempre tenemos la razón. Él será quien nos juzgue absolutamente a todos. Pero no dudes que lo que viene de parte de Dios siempre va a permanecer. Lo que venga de parte de nosotros, os aseguro que pasará y se olvidará. Así es. Fijaros que Pablo no representa a la iglesia de Filipos como un ejemplo vivo. No se presenta, no que no representa, no se presenta él mismo como un ejemplo vivo. Tampoco es orgullo ni ningún tipo de egoísmo lo que tiene. Lo que lleva a exhortarlos para que le sigan a él como él ha seguido a Cristo. Pero hay algo indudable, y es que Pablo tiene todo el peso moral. ¿Por qué? Y la razón, porque lo que predica lo vive. Gloria a Dios. Lo importante, qué importante es, y no se trata de decir, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, porque eso es lo fácil. Yo siempre he dicho que la mejor predicación, porque predicaciones hay a miles, a millones,
Solamente coges el internet, YouTube, y ves a 5.000 pastores predicando. Pero lo verdaderamente importante, la predicación que más cala, es aquella de tu propio testimonio. Por tanto, su vida vemos que es su auténtico testimonio. Esa es la mejor predicación de Pablo, su auténtico testimonio. Amén. Un modelo a imitar. ¿Qué es lo que les dijo Pablo a los creyentes de Corintio? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 11:1. Lo que les está diciendo es muy sencillo, es que le imiten a Él en todo aquello que Él imita a Cristo. Por lo tanto, no están imitando a Pablo, están imitando a Cristo a través de Pablo. Pablo reconoce que hay creyentes tan consagrados a Cristo como Él. Lo sabía y los hay. Si vemos el final del verso 17 que dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios. Podía estar pensando cuando dijo eso, quizás en ese momento, en siervos tan fieles, pues como podía ser Timoteo o Epafrodito, por poner un par de ejemplos. Pablo con esto en ningún momento sugiere que hagamos de otros creyentes nuestro modelo para vivir una vida en santidad. No está sugiriendo esto. No olvidemos que el único modelo válido para imitar para el creyente es Cristo. Amén. ¿Cuántos son los que comienzan imitando a otros hombres, a otros seres humanos, en vez de imitar a Cristo, y terminan tropezando y cayendo? Y esto no quita que si imitamos a Cristo, sí seremos ejemplo para otros, un buen testimonio, pero por la actitud de decir imitar a Cristo, no por otra cosa. Del apóstol Pablo, cierto es que sí podemos aprender a imitar a Cristo. Mirad unos ejemplos del apóstol Pablo. Siempre evitó orgullo espiritual. Yo soy el mejor, imitadme a mí. No es así. También fue perseverante hasta el final. En él también siempre estaba presente el premio del supremo llamamiento. Era alcanzar, pasar la meta. Y siempre perseveró. Nunca Pablo juzgó con dureza a otros creyentes cuyo sentir fuera diferente al suyo. Y en su oración, Pablo siempre pedía una revelación mucho más plena de la verdad. Él siempre quería saber más y más de Cristo. ¡Qué bendición y ejemplo! ¿No os parece? También insistía en conocer a los enemigos de la cruz, porque eso es importante. Conocer al enemigo es importante, porque siempre vas a saber por dónde te va a venir. Y esto es algo de suma importancia. ¿Para qué? Para nuestra vida como cristianos y discípulos de Cristo. Pensar que aún dentro, hermanos, de la propia Iglesia también existen y no pocos ejemplos de maldad. Y Pablo nos insta ¿a qué? A evitarlos. Y eso, la mejor forma de evitarlos, como decíamos también el otro día, es tener madurez espiritual. Cuando tú tienes madurez espiritual y le ves la cara a uno, ya no permiten ni que te hable porque sabes por dónde va a salir. Son muchos los que se autodefinen como cristianos. ¿Y qué pasa? Sin embargo, su proceder, sus acciones, demuestran ser verdaderamente, como decía Pablo, enemigos de la cruz. En la época de Pablo, que hablábamos antes, los judaizantes habían logrado, fijaros, infiltrarse en la iglesia de Filipos.
¿Y eso que trajo? Contaminación a la iglesia. Entonces el gran problema era el adherirse a la ley como medio de salvación, que es lo que predicaban los judaizantes. ¿Y qué pasaba? Que se privaron de los efectos de la muerte redentora de Cristo en la cruz como único medio de salvación, que es el único camino que hay. En Jeremías 15:19 nos dice: conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¡Qué importante! Muchos son los que se llaman cristianos y siguen amando el mundo, trayendo costumbres, trayendo la forma de hablar, vocabularios mundanos a la iglesia del Señor. Viven en sus propios deleites y quieren dar la imagen aún encima de espirituales. Están soltando verdadera blasfemia y luego van de espirituales. ¡Qué pena! Hay una frase, y vamos ya terminando, en el verso 19, que es muy gráfica, que es lo que os decía al principio, que me llamó la atención. Cuyo Dios es el vientre. Francamente, cuando lo leí ya digo que me llamó la atención. Y el significado está claro. Se adoraban a sí mismos, pero en cambio querían, qué carita, querían disfrutar de los beneficios logrados por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y se negaban a verse identificados con su humillación. Cristianos señoritos, entre comillas. Yo no he venido aquí para sufrir, yo he venido para pasarlo bien. No cabe duda que estas almas nunca podrán ser salvas, ni antes ni ahora. Fijaros que dice Pablo que su fin sería la destrucción. Pablo recuerda a los filipenses, tal como hizo con los creyentes de Éfeso, que no son ciudadanos de este mundo. Y también es algo que los cristianos de hoy día tenemos que recordar y tener pleno convencimiento. No somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. No es nada bueno para el creyente sentirse tampoco demasiado cómodo. El problema es que cae en la trampa fácilmente. Y esta comodidad hace que busquen placeres en todo. Y lo peor es que es el mundo quien proporciona esos medios para los placeres. Por tanto, seamos maduros y pensemos que la vida aquí en la tierra es temporal. Pero la eternidad no tiene fin. Y como hijos de Dios, nuestra forma de vivir en todo momento y en toda circunstancia ha de reflejar los valores eternos. Si así lo hacemos, nuestra meta como creyentes la tendremos muy clara y pelearemos por ella hasta el final. Pero hay una meta aquí en la tierra a la cual nadie puede ni debe renunciar. Es ganar almas para Cristo. Una gran carrera que nos llevará derechos a la meta. Amén. Toda una eternidad en el cielo con el Señor. Amén. Y espero, hermanos, que con esto sepamos todos cuál es nuestra meta como creyentes. Que Dios os bendiga. Ya.